Proverbios capítulo 1, verso 1 al 2. Para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia. Seguimos leyendo. Para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad. Para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento, discreción en los jóvenes. Escuche esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección el entendido. Todos el verso 6, para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. Entonces, con la ayuda de Dios, yo quiero hablar acerca del tema conversaciones que transforman la vida. Diga conmigo, conversaciones que transforman la vida. Todos nuestros logros en la vida están conectados con la comunicación. Y existen dos bases importantes en la comunicación. Número 1, aprender a escuchar bien. Diga conmigo, aprender a escuchar bien. Número 2, aprender a comunicar tus pensamientos. Son dos elementos importantes, ¿verdad? Para tener una buena conversación, ya sea con tu pareja, con un amigo, con un hijo, con un compañero, ya sea en la familia, en el hogar, en la iglesia, hay que aprender a escuchar bien. Cuando hablo el vocablo escuchar, fíjese que la mayor parte de las personas tienen la capacidad auditiva, es decir, todos pueden oír, pero pocos saben escuchar. ¿Sabe qué es diferente oír a escuchar? Porque el escuchar me habla de atención. Entonces yo investigaba un poquito en el hebreo la palabra shema o escuchar. ¿Qué significa la palabra shema? Dejar que las palabras penetren, proporcionen comprensión y generen una respuesta. Se trata de acción. En el hebreo, escuchar y hacer son lo mismo. Escuchar y hacer son sinónimos en el hebreo. O sea que cuando una persona escucha, está permitiendo que la enseñanza o la palabra penetren de tal manera que está dispuesto a obedecer. Hay un pasaje impresionante respecto al escuchar. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9. Aquellos que han trabajado con judíos me van a entender lo que voy a decir. Los judíos, ya sea en un establecimiento comercial o en un hotel, en cualquier área, ellos pegan estos versos de Deuteronomio capítulo 6 del verso 4 al 9. Y quiero que lo leamos en la Nueva Versión Internacional. Dice, acá lo tengo para entender unos vocablos. Dice, escucha, diga conmigo, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. El versículo 5, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Verso 6, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Seguimos leyendo hasta el verso 9. Incúlqueselas continuamente, ¿qué dice? A tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Dice el versículo 9, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tu ciudad. Si usted ha visto un rollito, es esto, Deuteronomio. Ahí ellos lo pegan en las puertas, en las ventanas y lo besan. Yo trabajo mucho tiempo con judíos y lo besan. Para ellos significa mucho. Entonces, todos nuestros logros en la vida están conectados con la comunicación. Y existen bases importantes en la comunicación. Yo quiero hablarles rápidamente
de 6 habilidades. Diga conmigo, 6 habilidades para escuchar bien. Hermano, esto es impresionante. Aquí va la primera. Yo estaba estudiando y créanme, hermano, el preparar una conferencia o una predicación no es cuestión de 1 hora ni de 2 horas. Esto lleva tiempo. Lleva tiempo. Entonces yo tengo que a veces apartarme, ¿verdad? Me voy a la sombra, en el patio, una mesita ahí, eso sí, no me falta el café, ¿verdad? Y el perrito ahí sí me deja tranquilo, anda corriendo y yo estoy estudiando. Entonces aquí va la primera habilidad, porque yo quiero saber escuchar. Escúchalos con miradas de amor. Mire lo primero, escucharlos con miradas de amor. Si usted está teniendo una conversación con una persona y usted está desatento, distraído, eso se llama falta de respeto. Es más, hay personas que uno está hablando con ellos y están con el celular, ni lo vuelven a ver a uno. Por supuesto, aquí no hay nadie así, ¿verdad? Sí. O sea, cuando uno va a saludar a una persona, hay que verle los ojos. ¿Sabe qué dice un pensador? Que los ojos son las ventanas del alma. Mire, con los ojos usted puede saber si alguien lo ama, si alguien lo desprecia. Con los ojos usted puede saber si una persona es altiva o es orgullosa, porque la Biblia dice que la altivez de los ojos y el orgullo de corazón son pecado. O sea, los ojos son las ventanas del alma. ¿Quiere saber usted si una persona lo aprecia, lo acepta? Véale los ojos. Entonces, vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 13, verso 1, porque mire, el primer factor o la primera habilidad para escuchar bien, escúchalos con miradas de amor. 1 Corintios capítulo 13, verso 1, si hablo en lenguas humanas y angélicas, siga leyendo, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Dios dice, si tú hablas, dices palabras bonitas, pero no le agregas el ingrediente indispensable que es el amor, eso para mí, dice Dios, es ruido, es bulla nada más. Mira otra versión de 1 Corintios 13:1. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Cualquier persona con quien tengas una conversación, un hijo, un padre, tus padres, amigos, agrega el amor. Sin amor no hay buena comunicación. Dios dice, las palabras sin amor son ruido. Puede ser elocuente, pero sin amor la elocuencia es inútil. Muchas personas les gusta la atención, les gusta que los escuchen. Pero a Dios no le importa eso, para Dios no tiene validez eso. Le gusta la adrenalina, le gusta ser el foco de atención, pero sería mejor preguntar, ¿amas a las personas a quienes les hablas? Cuando dicen amén. Y mire, el que mejor nos dio el ejemplo de eso fue Jesús. Diga conmigo Jesús. Marcos capítulo 10, verso 21. O sea, hermano, lo primero es mirar, pero mirar con amor. Mire lo que la Biblia dice. Vamos a ver Marcos capítulo 10, versículo 21. Jesús, ¿qué dice? Lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y hermano, la versión 60 de Marcos 10, 21, entonces Jesús mirándole, le amó. Mire, leámoslo en esta versión. Uso varias lecciones para entender mejor el pasaje. Entonces Jesús mirándole, ¿qué hizo? Le amó. Y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Porque este muchacho le dijo, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna, que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Bueno, dijo, he honrado a mi padre y a mi madre, he hecho todo esto y le citó los mandamientos. Una cosa te falta, vende todo lo que tienes y da a los pobres.
Es decir, que el problema de este muchacho era que amaba demasiado las riquezas, ¿verdad? Tenía su corazón más apegado en las riquezas. Y Jesús dice que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, diga conmigo ver y amar. Hermano, es que es sencillo. Usted puede, mire, usted no es psicólogo, ni yo soy psicólogo, pero usted puede notar, ¿verdad? Cuando una persona le está prestando atención. Entonces, en Proverbios 20:12, mire lo que la Biblia dice, Proverbios capítulo 20, verso 12. Esto es maravilloso. Dice Proverbios 20:12, el oído que oye, ¿y qué más? El ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Veámoslo en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra del Señor, los oídos para oír y los ojos para ver. Hermosa pareja que el Señor ha creado. Ahora yo le voy a hacer un pequeño test. ¿Cuántos ojos nos dio Dios? ¿Cuántos oídos nos dio Dios? ¿Cuántas bocas nos dio Dios? Una. Tienes que hablar menos y oír el doble de lo que hablas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que Dios nos dice? Mira, te di 2 oídos para que prestes más atención, para que escuches. Te di 2 ojos, pero te di una sola boca. Y las viejitas de antes decían en boca cerrada. ¿Dice amén o no dice amén? Entonces, si quieres tener menos problemas, hablemos menos, ¿verdad? Miren lo que dice Santiago capítulo 1, verso 19. Vamos a Santiago. Este Santiago es directo. Porque esta habilidad, hermano, me encanta mucho. Porque esta habilidad de escuchar con mirada de amor es impresionante. ¿Qué dice Santiago 1, 19? Dice Santiago capítulo 1, verso 19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos y ser lentos para hablar. Ahí es lo difícil, ¿verdad? Porque cuando uno viene a decir, dice cosas realmente que no tiene que decir, hermano. Solo a mí me ha pasado, a usted no les ha pasado eso. Por hablar de más se mete uno en problemas. El mayor problema de la comunicación es que no escuchamos lo suficiente y hablamos mucho, porque hablamos demasiado. ¿Se ha preguntado usted por qué uno habla mucho? Porque uno se ama mucho. Y uno no quiere prestarle atención a los demás, sino que uno quiere oírse. ¿Es cierto o no? Mire, como le iniciamos leyendo Proverbios, diga conmigo Proverbios. Vaya, ¿cuántos capítulos tiene Proverbios? Aproximadamente los días del mes, ¿verdad? Yo le recomiendo, lea un capítulo diario de Proverbios. Dios nos advierte en la Biblia, al menos en Proverbios, se nos dice alrededor de 12 veces que debemos evitar hablar demasiado. Proverbios 10:14. Proverbios tiene mucho que instruirnos a nosotros. Proverbios capítulo 10, verso 14. Vamos a la palabra. El que es sabio atesora el conocimiento, pero la boca del necio es un peligro inminente. No, yo quiero que usted lo lea porque no cree que yo me estoy inventando esto. Dice, el que es sabio. Y mire, otra versión dice, las personas sabias atesoran el conocimiento, pero el hablar por hablar del necio invita al desastre. Amén. O sea, entre menos uno habla, es mejor. Y yo compartí un pensamiento. No subestimes al que no habla mucho. Mientras tú te muestras, él te estudia. ¿Sabe que la gente que no habla mucho es analítica? Lo dejan que hable uno y lo están analizando, lo están evaluando. No subestimes al que no habla mucho. Mientras tú te muestras,
Él te estudia. Proverbios 10:19. Mire, es que aquí en Proverbios está la palabra de esta tarde. Proverbios capítulo 10, verso 19, dice así: el que mucho habla y el que es sabio refrena su lengua. Ay, hay que morderse la lengua, hermano. Mire otra versión: hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Proverbios 13:3. Casi toda la predicación está aquí en Proverbios. Proverbios capítulo 13, verso 3. Mire lo que dice: el que frena su lengua, pero el ligero de labios. Mire, yo he dado cuenta que gente se mete en problemas, hasta lo golpean por bocones. ¿Verdad? En el mundo uno se dio cuenta de eso, ¿verdad? Eso me pasó, me dijo un amigo, por bocón, por hablar lo que no debía hablar. Proverbios 18:20, mire, versión 60, Proverbios 18:20. Es increíble, hermano, que la habilidad para poder tener una buena conversación es saber escuchar bien. Dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. El 21, mire, el verso 21 es increíble. La muerte, diga conmigo, la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Hay gente que solo diciendo: yo creo que ya me voy a morir, se mueren rápido, hermano. Y hay otras personas que están enfermas. No, yo voy a vivir, dice. Voy a vivir porque de esta me levanto porque me levanto. ¿Cuántos dicen amén? Y eso, según los científicos, genera vida. Mire, otra versión de Proverbios, Proverbios 18, 20 y 21, en la Nueva Versión Internacional: cada uno se llena con lo que dice. Mire, cada uno, ¿qué dice? Se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Verso 21. En la lengua hay poder de qué, hermano. Quienes la aman comerán de su fruto. No, hoy que estudiaba esto, digo, yo tengo que controlarme más, ¿verdad? A veces no prestamos la guitarra, hermano, ¿verdad? Yo me incluyo. Pero mire qué dice Proverbios 20:19. Esto es increíble. El chismoso, dice, ¿qué dice? Traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más. Tremenda palabra, ¿no? Por ejemplo, si alguien viene y comienza a hablarle a uno de otro, al dar la vuelta va a hablar de usted. Cuídese, hermano. Entonces, ¿cuántos quieren la segunda habilidad? ¿Cuántos están escuchando la palabra? ¿Cuántos de verdad están atesorando esto? Porque a mí me está edificando. Número 2, sé paciente y dedícales el tiempo necesario. No puedes escuchar bien apresurado, sé paciente. Baja la velocidad. Un buen ejemplo de esto es Job. Mire, si usted quiere tener una buena habilidad para escuchar, sea paciente. O sea, no puede usted escuchar apresurado, hermano. ¿Verdad? A veces le quieren hablar y no escucha uno. Acelerado uno, hermano. Job capítulo 2, versos 11 y 13, Nueva Versión Internacional. En Job capítulo 2, versos 11 al 13, hay un buen ejemplo del silencio. 3 amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido y de común acuerdo salieron de sus respectivos lugares para ir juntos a expresarle a Job sus condolencias y consuelo. Y ellos eran Elifaz de Temán, Bildad de Zoar. No le vaya a poner así a un hijo suyo, están enredados sus nombres. ¿Qué dice el verso 12? Desde cierta distancia alzaron al verlo y casi no pudieron reconocer. Se echaron a llorar
¿Y qué más? Ninguno de ellos. Qué cuadro más terrible el de Job, el verso 13. Mira, léalo el verso 13. Y diga conmigo, durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Ninguno de ellos, diga conmigo, ninguno de ellos se atrevió a decirle nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. Entonces, en este pasaje está lleno de verdades. Mencionaré al menos 2. Este es el ministerio de la presencia. ¿Qué hacer con una persona en crisis? Muéstrate y calla. Hay sufrimientos que van más allá de las palabras. No digas nada, solamente hazte presente. Dedícale tiempo. Sé paciente. ¿Cuántos días estuvieron los amigos de Job con él? 7 días. Y ni uno de ellos se atrevió a decirle una sola palabra. Hay gente que cuando ve que alguien tuvo una tragedia, una crisis, dice, es que yo prácticamente no hay que decirle, mejor me alejé. No, no necesitas decir nada, solamente acércate, hazte presente. ¿Cuántos dicen amén? Sabe, hermano, que el que alguien esté con uno en un dolor así, sin palabras le está diciendo, yo estoy contigo, me identifico contigo. Entonces le llevo a la tercera habilidad. Comparte sus sentimientos, no tus soluciones. Vayan conmigo a Romanos capítulo 12, verso 12. Uno de los problemas de los seres humanos es que nos gusta arreglar cosas. Dios quiere que antes de arreglar cosas sientas la pena y el dolor. Somos expertos, ni hemos oído bien lo que le está pasando y ya tenemos la solución. ¿Sabe qué nos falta a nosotros? Empatía, identificarse. ¿Qué dice Romanos 12, 12? Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. El verso 13 es tremendo, el verso 13. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Versículo 14 es precioso. Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Verso 15. Dice, alégrense con los que están alegres. ¿Y qué más? Lloren con los que lloran. El 16. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Entonces, la palabra del Señor tiene mucho que decir, hermano. Cuando alguien está pasando una prueba, yo no necesito llegar con un sermón. Lo que necesita esa persona es saber que estoy ahí. Porque en las crisis, dice que en los hospitales y en las cárceles se ven los verdaderos amigos. Los demás salen volando, hermano. Las personas necesitan ser escuchadas, no para oír soluciones. Solo es, mire, sabe que cuando alguien tiene la habilidad de escuchar, al saber escuchar, usted, hermano, tiene prácticamente la restauración para la necesidad de esa persona. Porque hay gente que lo único que necesitan es que alguien los escuche. ¿Cuántos dicen amén? Mire, cuánta gente nadie las ha escuchado. Cuando alguien esté diciéndole algo, contándole una historia de su vida, no le interrumpa. Usted dígale, dime más. Él va a saber que usted está interesado en oírle. Entonces, esto es maravilloso. Proverbios 18:13. Nueva versión internacional. Proverbios 18:13. Dice 18:13. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Yo sé que a usted le ha pasado. Uno le está contando algo a alguien y le están dando una respuesta que no es lo que usted esperaba.
porque la gente responde antes de escuchar. Entonces, Proverbios 18:13, en la versión 60, al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Tu oído es una herramienta usada por Dios para sanar. Mucha gente será sanada solamente al ser escuchadas. El mejor ejemplo está en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Vamos a Juan capítulo 11, porque todo lo que yo estoy predicando está aquí en la Biblia. Yo no me estoy inventando nada y le estoy poniendo como ejemplo a Jesús. Juan capítulo 11, verso 32. Aquí hay un cuadro tremendamente difícil, pero mire cómo Jesús actuó. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué dice el siguiente verso? Al ver llorar a María y a los judíos que habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde le han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. El 35. Jesús lloró. ¿Qué dice ahí? Regresemos al 35, porque usted quiere que se memorice este verso. ¿Cómo dice? Jesús lloró. Diga conmigo Juan 11:35. ¿Qué dice en Juan 11:35? Jesús lloró. Dice que es el verso más corto de la Biblia, pero muy significativo. ¿Sabe qué es lo que me está diciendo el Señor? Que Él era empático, que Él se identificaba. En otras palabras, Jesús tenía compasión. Diga conmigo compasión. Y yo estudié en el original la palabra compasión. Dice la Biblia que Jesús, al ver las multitudes, tenía compasión por ellas. ¿Sabe qué significa la palabra compasión? Sufrir con. Cuando Jesús vio al leproso, sufrió con él. Cuando vio al hombre que tenía 38 años en el estanque de Siloé, se identificó, sufrió con él, sabiendo que llevaba 38 años. Cuando vio a aquella mujer en el Shabbat, en el sábado, cuando los judíos guardaban estrictamente el sábado, y la vio encorvada, Jesús le dijo: mujer, sé libre de tu azote. Y al instante la mujer se enderezó, y los fariseos y los judíos le dijeron: no te es permitido liberarla o sanarla en día de reposo. Y Jesús les dijo: hipócritas, si un buey o un asno no cae en el hoyo, ¿no ustedes lo sacan? ¿Y cómo no iba a ser liberada esta hija de Abraham que Satanás había atado? Es bueno hacer el bien o el mal en el Shabbat. Y los dejó calladitos. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, identificarse. Jesús podía haber ido directo y levantar a Lázaro, pero mire la humanidad de Jesús. Primero, Marta, María le reciben y le dicen: maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y saben ustedes que Jesús se detuvo 2 días más. Llegó cuando Lázaro ya estaba muerto, pero Jesús no quería sanar a Lázaro, quería resucitarlo. ¿Y qué pasa con tu vida y en mi vida? Cuando Jesús llega en el momento cuando todo es ruinas y todo es muerte, todo lo que nos rodea, hermanos, es un caos, y Dios dice: yo del caos hago cosas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios nos levanta y nos da vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Se identifica. Y dice la Biblia que lloró con ellas, con ellos. Quiere decir que cuando el Señor me ve a mí triste, Él se entristece conmigo. Y si Él me ve alegre, se alegra conmigo. Le llevo a la cuarta habilidad para escuchar bien. Ubica el miedo o frustración escondido detrás de las palabras. Lo que la gente está sintiendo es más importante que lo que diga. Muchas veces dicen lo que no sienten realmente. Tienes que ser empático, ser compasivo, significa identificarte con las personas. ¿Sabe que hay personas que están sufriendo y sus palabras no expresan el sufrimiento, dicen lo contrario? ¿Cómo se siente? Por ejemplo, si una persona ha perdido un ser querido, no es sabio preguntarle cómo se siente, ¿verdad? Ni modo, ¿cómo se va a sentir? Con dolor,
Entonces, a veces las personas han tenido una caída, un tropiezo, cualquier fracaso, pérdida del trabajo, del empleo, un divorcio, cualquier problema. Entonces usted tiene que ser empático, usted tiene que identificarse, sentir lo que la gente realmente está experimentando. Ubica el miedo o frustración. Mire lo que dice Primera de Pedro 3, verso 8. Primera de Pedro capítulo 3, verso 8. Esto es maravilloso. Cuando yo leía esta palabra, Primera de Pedro 3, 8, en fin, ¿qué dice, hermano? Vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, ¿qué dice? Sean compasivos. O sea que cuando usted escucha a una persona, usted va a identificar dónde está el problema. Entonces, el apóstol dice acá, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan las penas y las alegrías. Cuando alguien sufre, identifique. Si usted es un verdadero hijo de Dios, identifíquese. Entonces, dice otra versión de 1 de Pedro 3:8, por último, todos deben ser de un mismo parecer, tengan compasión unos a otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Vamos a la quinta habilidad. Capta hondamente su atención con preguntas abiertas. ¿Qué dice Proverbios 20:25? ¿Qué es una pregunta abierta y qué es una pregunta cerrada? Una pregunta es cerrada. Una pregunta cerrada es que la respuesta va a ser sí o no. Pero una pregunta abierta es que hay opción, hay una variante, hay formas como explicarlo con más palabras. ¿Qué dice Proverbios 25? ¿Qué dice? Proverbios 25, versión 60. Dice, los pensamientos humanos, ¿qué dice? Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Vamos a la otra versión, nueva versión internacional. Este Proverbio 20:25, los pensamientos humanos, ¿qué dice? Son aguas profundas. El que es inteligente los capta fácilmente. O sea, a la medida que usted escucha a una persona, usted capta dónde está el problema. Otra versión de Proverbios 25, aunque el buen consejo esté en lo profundo del corazón, la persona con entendimiento lo extraerá. O sea, usted con inteligencia, con unas palabras persuasivas, cuando viene a sentir la persona ha dicho dónde está el problema. Cualquier pregunta que no sea sí o no, tiene que ser una estrategia. Entonces le llevo a la sexta, porque son 6. La sexta habilidad para tener una conversación buena, aplaza tus juicios hasta conocer todos los hechos. No te apresures a determinar juicios. Vamos a Proverbios 18:13, porque realmente nosotros a veces nos apresuramos, hermanos. Y mire qué dice la palabra, Proverbios 18:13. Esto es increíble. Proverbios capítulo 18, verso 13. Es necio, dice Proverbios 18:13, dice, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. En la enfermedad el ánimo levanta al enfermo, pero ¿quién podrá levantar el ánimo al abatido? El corazón prudente adquiere conocimiento, los oídos de los sabios procuran hallarlo. Vamos, yo quiero que lo lea usted. ¿Qué dice? Es necio y vergonzoso. ¿Qué dice el siguiente verso? En la enfermedad el ánimo levanta al enfermo, pero ¿quién podrá levantar al abatido? Verso 15. El corazón prudente adquiere conocimiento, los oídos de los sabios procuran hallarlo. Entonces, le he hablado de 6 habilidades para escuchar. Ahora solamente le voy a mencionar, porque ya me avanzó el tiempo. Le voy a hablar rápidamente de 5 habilidades para ser un buen comunicador. Número 1, habla con ellos en el mejor momento y en el mejor lugar.
Eclesiastés capítulo 3, verso 7. O sea, hablar algo tiene que haber un momento indicado y un lugar indicado. Eclesiastés capítulo 3, verso 7. Dice, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Un tiempo, ¿para qué? Para rasgar. Regresemos al 7. El verso 7 dice, un tiempo para rasgar y ¿qué más? Y un tiempo para coser, un tiempo para callar y un tiempo para hablar. ¿Sabe que hay personas que realmente cuando uno está platicando con ellas, lo que quieren es ganar la conversación, ¿verdad? Y le contradicen a uno y siempre quieren salir en caballo blanco, pero no, hay que ser prudentes. Hay tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Eclesiastés capítulo 8, verso 6. Es preciosa la palabra. Eclesiastés 8, verso 6. Para todo lo que se hace hay un cuándo y un cómo, aunque el ser humano no tiene en contra un gran problema. Lo tenemos, ¿verdad? Eclesiastés 8:6, yo quiero que usted participe. En realidad, para todo lo que se hace hay un cuándo y un cómo, aunque el hombre tiene en él contra un gran problema. ¿Cuándo y cómo? Todo tiene un momento oportuno. ¿Cuándo y cómo? Yo creo que cuando uno tiene que hablar con su esposa, ¿verdad? Tiene que saber cuándo y cómo. No vaya a traer un problema serio cuando su esposa ya ha reclinado su rostro en la almohada. No es ese el momento indicado. Eso va a ser destrucción, ¿verdad? Eso no es sabio. Antes de hablar, orar, planea qué decir y cómo decirlo. Este es el segundo factor. Hermano, si usted quiere tener una buena comunicación, vayan conmigo a Juan capítulo 12, verso 49. Antes de hablar, ora y planea qué decir y cómo decirlo. Mire, si yo no me preparara para decir lo que tengo que decir, yo no pudiera decirlo. Yo estoy convencido que lo que voy a decir le va a edificar a usted. Porque he pasado horas de tiempo analizando y orando lo que tengo que decir. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús hacía esto. Juan 12, 49. Mire qué dice. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Sigamos leyendo el verso 50. Esto es maravilloso. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. No, el verso 50. Se quedó allí, ¿verdad? Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo habla como el Padre me lo ha dicho. Antes de hablar, ora y planea qué decir y cómo decirlo. Padre, dame las palabras. Mire, hoy este último tiempo yo estoy orando por cada familia que está aquí presente y por los que no están, por nombre. Hermano, este es mi deber hacer como pastor. Samuel dice, ay de mí que peque delante de mi Dios dejando de orar por ustedes. Yo he sentido que cuando he descuidado un poco la oración por ciertas personas, bajan espiritualmente. Pero ahora yo estoy en una comunión íntima en la madrugada con el Señor. Y no le voy a decir que me arrodillo totalmente. Hoy me siento, hermano, porque me duelen las rodillas. ¿Cuántos dicen amén? A usted no le duelen, ¿verdad? Dime el remedio. Entonces, aquellos tiempos dorados, yo tengo callos aquí en la rodilla, pero ya hoy me duele, hermano. Entonces me quedo sentadito. La única forma que nunca he podido orar es acostado porque me duermo, hermano. Increíble. Me da el contenido, el empaque y el tiempo. Dios me da el contenido, el empaque y el tiempo. Proverbios 15, 23. Ya vamos a ir concluyendo. Proverbios 15, 23. Es muy grato, dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca
y la palabra a su tiempo, aleluya, cuán buena es. Y si lo vemos en la Nueva Versión Internacional, mire lo que dice. Qué lindo, hermano. Es muy grato dar la respuesta adecuada y más grato aún cuando es oportuna. Fíjese que hay palabras que la gente le dice a uno que lo levantan, hermano. ¿A cuánto les ha pasado eso? Le dan ánimo. Pero hay tipos, no vinieron, ¿verdad?, que dan palabras que en vez de animarlo a uno, ni duerme uno, hermano, pensando en lo que le dijeron. Cuando yo me iba a hacer el examen en la ciudadanía, 3 compañeros me dijeron, pero fue al colegio, ¿usted estuvo estudiando mucho inglés? No, le dije. Me hizo una cara, hermano, como quien dice, ¿qué va a pasar el examen? Y hermano, pero yo una semana antes, así como me memorizo los versículos, me ministré, me aprendí 80 preguntas de las 100. Y mi nieto, ahí está, testigo, me hizo el test y se la respondí. Y a la hora del examen, las primeras 6, buenísimas. Y me dijo la muchacha, ¿y de dónde eres? Del Salvador. Yo también, me dijo. De Santana era la muchacha. Pero, hermano, es muy grato dar la respuesta adecuada y cuando es oportuna, aún es más grata. Cuando usted hable, trate de decir las palabras sabias que alienten, que dan vida. Por ejemplo, si alguien está en el hospital enfermo, a un hermano ya casi lo mataban, hermano. Llegó la hermana y le dijo, ay, si de eso que usted tiene se murió mi tío. El hermano se puso. Y yo estaba ahí presente. Y le dije, cóllese, hermanita, le dije. Imagina el pobre hermano grave, hermano, y que le digan eso. No, aunque uno esté enfermito, hermano, ya va a estar bien, estamos orando por usted. Ya va a ver cómo se va a levantar. Si ha perdido el trabajo, mire, haga aplicaciones, yo voy a ver qué referencia tengo por ahí y le voy a ayudar. Eso levanta, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Es muy grato dar la respuesta adecuada y cuando es oportuna aún es más grato. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 4, verso 6. Yo no sé si me estoy extendiendo mucho, pero yo creo que así como los hermanos cantan, así hay que predicar, ¿verdad? Amén. 45 y 45 o 30 y 30, como les guste, ¿verdad? Colosenses 4, 6, ¿qué dice? Que su conversación, no me he salido del tema, ¿qué dice? Que su conversación sea siempre amena. ¿Y qué? Y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Hablen de manera agradable y piensen bien antes de contestar. Planeas y te preparas y oras. Mateo 10, 19. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? No se preocupe, usted prepárese, ore, y a la hora de hablar, créame que no va a ser usted. ¿Qué dice la palabra? Será el Espíritu de Dios el que va a hablar. Y qué lindo, hermano, porque cuando es Dios el que habla, transforma. Le llevo a la tercera habilidad para ser un buen comunicador, Efesios 4, 29. Le cito unas 2 más y terminamos. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, verso 29? Dice, eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Léanlo ustedes para que lo comprendan mejor. ¿Qué dice? Eviten toda conversación obscena. Lucha por afirmar la alternativa positiva, esa es la cuarta. Y hermano, es mejor hablar de la fidelidad en lugar de hablar de la infidelidad. Es mejor hablar de la honestidad que hablar de la deshonestidad.
Es mejor hablar de la verdad que hablar de la mentira. Es mejor hablar de la paciencia que hablar de la impaciencia. Fíjese que uno cuando comunica tiene que ser sabio, tiene que ser inteligente. Por ejemplo, hay predicadores que dicen el tema, el pecado tal esta semana. El siguiente domingo otro pecado. No, no hable de eso, mejor hable de las soluciones. Es mejor, hermano, es más sabio hablar de lo que podría ser una persona a lo que es actualmente. Porque si alguien tiene problemas de adicciones, de alcohol o de drogadicción, hermano, y se le dice es que el drogadicto, el alcohólico, entonces él se va a frustrar más. Pero si usted le dice, tú tienes un potencial y podrías tener una transformación en tu vida, podrías llegar a ser un gran elemento en las manos de Dios. Por ejemplo, si yo le digo, ustedes no saben escuchar, no, ustedes pueden aprender a escuchar bien. Ustedes pueden aprender a hablar bien. ¿Cuántos dicen amén? Es mejor señalar lo positivo que lo negativo. Benjamin Franklin dijo, se hace más con miel que con hiel. ¿Cuántos dicen amén? Es mejor hablar de la paciencia que de la impaciencia. Decir cómo es cualquiera lo puede decir, ¿va? Lo que alguien está pasando y señalarle los errores, eso lo hace cualquiera. Proverbios 15:2. La lengua de los sabios adorna el conocimiento, la boca de los necios escupe necesidades. Proverbios 15:2. ¿Lo tiene ahí? La lengua de los sabios, ¿qué dice? Destila conocimiento. La boca de los necios. Mire, quiero terminar con esto. Hay tres cosas o tres formas de hacer el conocimiento atractivo. Muestra los beneficios de lo que quieres enseñar a esas personas. O sea, cuando uno, el método griego es así. Y yo estoy en una aula y los maestros de la enseñanza bíblica leen un versículo. Y me dice, Víctor, ¿qué opinas de este versículo? Ok, yo doy mi opinión. Y le preguntan, Carlos, ¿qué opinas de este versículo? Y ellos dan su sugerencia, su opinión. Entonces, ese método es efectivo porque las personas participan y exponen sus conjeturas, sus ideas, pero viene el maestro y ya da la respuesta adecuada y uno dice, oh, no lo había visto de esa forma. ¿Cuántos dicen amén? Muestra los beneficios de lo que quieres enseñar a esas personas. Número 2, dilo positivamente, no lo digas como debe de ser o como es. O sea, si una persona tiene un problema, es que usted, mire, lo estamos condenando. No, usted puede salir de ese problema. Y número 3, ofrece esperanza. Mire, si hubiera un diagnóstico para esta sociedad, es una sociedad sin esperanza. Pero Dios en su bendita palabra, ¿sabe qué es lo lindo de este sagrado libro? Que nos da esperanza. Dice la palabra del Señor, aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Dice la palabra del Señor, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. O sea, la Biblia da esperanza. Dice la palabra del Señor que Él da vida a los muertos. Él levanta a los enfermos. Él nos traslada de esa oscuridad a un reino de su amado Hijo. Proverbios 16:21, el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de los labios aumenta el saber. Los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. Es mejor la miel que la hiel. Si lo que dices de manera ofensiva, lo recibirán a la defensiva. Y finalmente, aguanta en calma sin enojarte. Una de las cosas difíciles es tener una conversación y guardar la calma. Diga conmigo, guardar la calma. Dice la palabra del Señor, airaos, pero no pequéis. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si quieres tener una conversación constructiva, debes aguantar en calma sin enojarte. Proverbios 17:27. El que es entendido refrena sus palabras. El que es prudente controla sus impulsos. El verdadero sabio emplea pocas palabras
La persona con entendimiento es serena.